Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos que en este momento nos acompañan a compartir la palabra de Dios. Vamos a compartir hoy un pasaje de la Biblia, el cual nos va a hablar acerca de la fidelidad de Dios. Creemos en un Dios bueno, misericordioso, creemos en un Dios fiel. Dice la palabra del Señor en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 13, dice, aunque nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Y vamos a hablar un poquito de aquella fidelidad. Eh, Bien, vamos a hacerlo en el primer libro de Corintios, capítulo 10, versículo 11 al 13. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Muy bien. Empieza diciendo el versículo 11 que estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, para enseñarnos, para animarnos, para aconsejarnos, dice la palabra de Dios. Bien, ¿de quién está hablando? Está hablando del pueblo de Israel. Ellos habían muchas veces se habían apartado de Dios, habían infringido la palabra del Señor y a causa de ellos le venían algunas consecuencias, digamos, a causa de su rebeldía, a causa de haberse separado de Dios. Ellos fueron tentados hacia la idolatría, fueron tentados a hacer lo que es incorrecto delante de los ojos de Dios y ellos cedieron a todas esas tentaciones, cedieron a todas aquellas cosas que son desagradables delante del Señor. Pero dice la Biblia que todo lo que le aconteció al pueblo de Israel viene a ser como un ejemplo para nosotros y están escritas, dice la Biblia, para aconsejarnos, para animarnos, para decirnos qué es lo que es correcto y qué es lo que no, y qué es lo que no es correcto delante de los ojos de nuestro Dios. Eh, Así que el que piensa estar firme, mira que no caiga, dice la palabra del Señor, mire que no caiga. ¿Por qué nos dice el texto de esta manera? Muchas personas a veces pecamos de confiarnos en nosotros mismos. Por eso dice el texto, estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para aconsejarles a ustedes, para amonestarlos. Muchos de esos pueblos fueron pueblos, el pueblo de Israel fue un pueblo que muchas de las veces pecó de autosuficiencia, pecó al separarse de Dios, pensando que ellos podían solucionar las cosas, pensando que ellos podían hacer las cosas por sus propios medios, por sus propias cuentas. Y cuando ellos se apartaban de Dios y se veían frente a una situación, frente a un pueblo enemigo, eran derrotados y eran vencidos y venían a Dios y Dios los restauraba, Dios los perdonaba y nuevamente les daba la victoria. Entonces, ¿qué nos enseña eso? Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Nosotros, queridos hermanos, tenemos que convencernos de algo. Jesús dijo en San Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Nosotros, mis amados hermanos, estamos en esta tierra para vivir de la mano de Dios. No podemos separarnos de Dios. Es cierto, tú como persona quizás puedes desarrollarte y puedas hacer una y otra cosa y tú puedes decir, pero yo para ciertas cosas no necesito a Dios. Dios ha dado capacidad a la gente, le ha dado capacidad a las personas, talentos, habilidades, oportunidades para que las pueda aprovechar. Pero sin embargo, aún así Dios nos da la vida, nos da la salud, nos da el tiempo, nos da la energía, nos da las oportunidades para que nosotros podamos alcanzar aquellas cosas por las cuales estamos luchando. Y a ese esfuerzo que nosotros aportamos, Dios nos ayuda, Dios nos bendice, Dios nos abre puertas, Dios nos fortalece y nos da las oportunidades para poder alcanzar aquellas cosas. Pero hay cosas que le son imposibles al hombre llevar. Hay cosas que ya escapan de nuestras manos y es ahí donde la gracia soberana de Dios viene en nuestro socorro, viene en nuestra ayuda y Dios mismo con su propio espíritu, con su propio poder, Él nos ayuda a hacer aquellas cosas que nosotros humanamente no podemos lograr. No, dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana,
Porque si hubiera venido alguna tentación que no sea humana, o sea, que nosotros no podamos resistir, entonces Dios fuera infiel, Dios fuera injusto. Pero Dios es fiel, Dios es justo, que si hay situaciones por las cuales nosotros pasamos y Dios las permite, Dios sabe que nosotros podemos superar esas cosas con su ayuda. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Fiel es Dios, y nosotros, mis amados hermanos, en esa palabra tenemos que descansar, en esa palabra tenemos que confiar, en esa palabra tenemos que apoyar nuestra fe, en que Dios es fiel. Vuelvo a repetir el versículo con el cual empecé en 2 Timoteo 2:13, que aunque nosotros fuéramos infieles, dice el texto, Dios permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo, Él no puede negar su palabra. Dios dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el final, hasta el fin del mundo, todos los días, para siempre iba a estar con nosotros el Señor. Y Él no va a faltar a su promesa, a su palabra. En eso Dios es fiel. Pero también dice la Biblia, en Gálatas 6:7, dice, no os engañéis a vosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Entonces, yo digo, Dios es fiel. Él no me va a dejar, Él no me va a abandonar, siempre me va a perdonar, siempre me va a ayudar. Eso dice Dios y siempre lo va a hacer. Pero eso no quiere decir como Dios lo va a hacer. Bueno, yo me voy a desviar, voy a pecar y voy a hacer cosas malas. Igual Dios siempre me va a perdonar, igual Dios siempre va a estar conmigo. Y es cierto, Dios no te va a abandonar y Él siempre va a estar a tu lado. Aunque tú muchas veces puedas contristarlo con una forma pecaminosa de vivir, Dios siempre va a estar ahí para ayudarte. Pero ¿qué sucede? Dice lo que mencioné hace un momento de Gálatas 6:7, no os engañéis a vosotros mismos, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cosechar, dice la palabra de Dios. Así que Dios es fiel. Él nos guarda, Él nos cuida, Él nos provee, Él nos sustenta, Él nos protege. Él está todos los días con nosotros. Dice la Biblia que aún los cabellos de nuestras cabezas están contados. Dios cuida cada detalle de nuestras vidas. Dios nos provee de su paz, de su fortaleza. En momentos difíciles Dios ha prometido estar con nosotros. En momentos de angustia Dios ha prometido darnos la fortaleza, la ayuda, el consuelo para seguir adelante. Ahí está la fidelidad de Dios. Cuando tú cometes un error y vienes a Dios y le pides perdón con sinceridad, Dios te perdona todos tus pecados y te limpia de todas tus maldades. Ahí está la fidelidad de Dios. Sin embargo, debemos entender que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que llevar una vida agradable a los ojos de Dios, porque todo lo que nosotros hagamos en esta tierra lo vamos a cosechar. Por eso nos conviene, por todos lados nos conviene a nosotros ser fieles a Dios. Dios es fiel para con nosotros y nosotros también tenemos que ser fiel a Dios, fiel a su palabra, fiel a lo que dice la Biblia, no a lo que dicen los demás, fiel a lo que dice la palabra de Dios. Y si Dios me dice que aquella forma de vivir es incorrecta, aunque mis padres me digan que es correcto, aunque mis amigos me digan que es correcto, aunque el mundo entero me diga que es correcto, si la Biblia me dice que es incorrecto, yo debo de apartarme de esa forma de vivir. Muchas personas, hablando de cristianos, ya no consultan con la palabra de Dios a ver si las decisiones que van a tomar son correctas o incorrectas. Muchas personas ya no son fieles a las escrituras, prefieren actuar bajo su propio criterio que bajo los principios de la palabra de Dios. Y eso se llama infidelidad a la palabra de Dios. Y a veces nosotros pecamos de infieles a Dios porque no somos fieles a su palabra, no somos fieles a su mandato y voluntariamente hacemos lo que es incorrecto delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque solamente empleamos nuestros criterios, empleamos nuestra forma de pensar o lo que nos conviene hacer. Pero no siempre lo que nos conviene es correcto delante de los ojos de Dios. Por eso que siempre nosotros tenemos que preguntarle a Dios si esto o aquello o es correcto delante de sus ojos. Y además de eso, también hay muchas personas que aún llamándose cristianos, llamándose hijos de Dios, saben qué cosa es incorrecto y siguen incurriendo en las mismas faltas. Eso también es infidelidad. Pero Dios es bueno, mi amado hermano. Dice la Biblia, Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Volvamos a Dios y si es que esa es nuestra, la forma de vida que estamos llevando, pidamos perdón a Dios y regresemos a Dios. Dios quiere que nosotros seamos fieles hasta el final de nuestros días, fieles para orar, fieles para buscar su palabra,
fieles para reunirnos, fieles para servirle, fieles para llevar una vida agradable delante de sus ojos. Uno puede decir, pero ¿quién va a cumplir con todo eso? La misma pregunta le hicieron sus discípulos a Jesús cuando el joven rico vino a preguntarle qué podía hacer él para ser salvo, y Jesús le dio una serie de mandamientos. Él dijo, todo esto lo he cumplido, entonces vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y este hombre se fue triste porque tenía muchas posesiones, y sus discípulos le dijeron, maestro, ¿quién podrá ser salvo entonces? Jesús le dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Mi amado hermano, lo que para nosotros es imposible aún pensarlo, para Dios es posible. ¿Es posible llevar una vida correcta? Sí, es posible con la ayuda de Dios. ¿Es posible llevar una vida apartada del mal y consagrarse a Dios? Sí, es posible con la ayuda de Dios. ¿Es posible de ser agradable ante los ojos de Dios? Sí, es posible con la ayuda de Dios. Para eso Dios envió su Espíritu en nuestras vidas, para que a través de su propio Espíritu nosotros aprendamos y seamos fortalecidos con el poder de Dios. ¿Para qué? Para llevar una vida agradable delante de los ojos de Dios. Aunque por hallar gracia ante los ojos de Dios, por serle agradable a los ojos de Dios, tú tengas que perder a veces amistades o oportunidades, mi amado hermano, Dios no es deudor de nadie. Seamos fieles a Dios. Fieles en el hogar, fieles en el trabajo, fieles en los negocios, fieles en la iglesia, fieles en tu servicio, fieles en todo lo que en tu vida compete. Porque tú eres un adorador, y el adorador no solamente es entonar canciones bonitas al Señor. La adoración es una forma de vivir. El adorador vive para agradar a Dios, es fiel a Dios, y de eso estamos hablando. Dios es fiel a su palabra y Él va a cumplir todo lo que Él ha dicho. Y nosotros también debemos ser fieles a obedecer la palabra de Dios. Por eso que cuando Jehová le dice a Josué, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, ve por el camino que yo te he trazado para ti. Mi amado hermano, nosotros tenemos que aprender a ser fieles a Dios. Recuerden que nosotros queremos heredar el reino de los cielos. Queremos estar para siempre con nuestro Señor Jesucristo. Y Dios va a venir por una iglesia santa, por una iglesia fiel, por una iglesia que le espere, que esté preparado esperándole a Dios. Y que más, si una iglesia es fiel, mi amado hermano, la fidelidad es la mejor manera de esperar a Dios. ¿Por qué? Porque tú eres fiel a la palabra de Dios. Tienes fe en tu Señor, eso es fidelidad. Confías en tu Señor, eso es fidelidad. Lees la Biblia y te esfuerzas en hacer lo que dice la palabra de Dios, eso es fidelidad. Obedeces lo que Dios dice, eso es fidelidad. Le sirves con lo que Dios te ha dado a ti, eso es fidelidad. Entonces Dios te dirá, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Dios espera que tú y yo seamos fieles, porque quiere que tú y yo heredemos el reino de los cielos. Amén. Así que, mi amado hermano, Dios nos llama en esos tiempos a serle fiel. Sé fiel en todo lo que Dios te demande. Si eso te requiere esfuerzo, esfuérzate en el nombre de Jesús. Si eso te va a llevar a perder algunas situaciones, algunos amigos o oportunidades, tú esfuérzate en ser fiel a Dios, porque Dios se va a agradar de tu vida y Dios te va a bendecir de acuerdo a su misericordia, de acuerdo a sus bondades. Amén. Recuerda, tú y yo estamos llamados para ser fieles a Dios hasta el último día de nuestras vidas, y entonces heredaremos el reino de nuestro buen Dios. Amén. Vamos a orar un momento al Señor y vamos a darle gracias por su hermosa palabra. Amén. Amado Dios, te damos gracias, eterno Señor, porque tú eres fiel. Gracias porque nunca te has apartado de nosotros, nunca nos has olvidado, siempre escuchas nuestras oraciones, siempre nos ayudas, oh Dios. Gracias porque tú eres fiel a cada uno de nosotros, oh Dios. Padre, pero te pido perdón, Señor, porque muchas veces yo he actuado, Señor, de manera incorrecta. He sido infiel muchas veces a tu palabra y no he hecho lo que es correcto delante de tus ojos, oh Dios. Te pido perdón, Padre, en el nombre de Jesús. Y te suplico, Señor, que me ayudes, que me des fuerzas, la fuerza de tu Espíritu, Señor, para que yo pueda, Señor, ser fiel a ti todos los días de mi vida, Dios Santo. En el nombre de Jesús, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mis fuerzas, te entrego todo lo que soy, Señor. Yo quiero ser fiel a ti, Dios Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, oh Dios eterno. En este momento oro por aquellas personas que puedan estar padeciendo alguna dolencia, alguna enfermedad, oh Dios. Sánalos en el nombre de Jesús, oh Dios. Sean sanados por las llagas de Jesucristo. Hemos sido curados, Señor. Sean sanados todos aquellos que están escuchando tu palabra, Dios mío. Y trae abundante provisión sobre aquel que lo necesita, Dios mío. Y gracias porque tú sigues restaurando los hogares, las familias, los matrimonios, Dios bendito. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Dios Santo. Amén, amén. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga, querido hermano.
Para mí ha sido un enorme placer compartir la palabra de Dios con ustedes y si Dios permite, el día de mañana seguiremos compartiendo la palabra de nuestro buen Dios. Amén. Un abrazo fuerte aquí para todos ustedes y que tengan un hermoso y muy bendecido día. Que Dios los bendiga.